Bienvenido, aventurero, a este nuevo episodio desarrollando en Java con programación orientada a objetos. En esta oportunidad revisaremos el concepto de herencia, que como bien lo mencionamos en episodios anteriores, es uno de los pilares de este paradigma de programación. La herencia viene siendo el pilar que se considera el que tiene mayor potencial, dado que nos permite a nosotros reutilizar código cuando tenemos, en este caso, clases que pueden tener comportamiento y características similares. Nos dice lo siguiente: la herencia es un mecanismo de la programación orientada a objetos que permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. La nueva clase hereda atributos y métodos de la clase base, lo que promueve la reutilización de código y facilita la creación de jerarquías entre las clases que tenemos. Nos dice que tenemos acá clases bases y derivadas. Una clase base es la clase de la cual se van a heredar los atributos y métodos, y las clases derivadas o subclases, algunos también la llaman clases hijas, es la clase que hereda de la clase base y puede tener atributos y métodos adicionales o modificados. Es decir, adicional a que podemos heredar de una superclase, de una clase base o clase padre, también podemos en nuestras clases hijas o subclases tener nuestros propios atributos y métodos o sobreescribir algunos comportamientos o métodos que se encontraban en la clase, en la superclase o clase padre. ¿Listo? Lo que le denominamos polimorfismo. ¿Qué ventajas da este pilar de la herencia? Uno, reutilización de código, permite reutilizar el código de la clase base en las clases derivadas. Dos, extensibilidad, que facilita la adición de nuevas funcionalidades sin modificar el código existente. Y finalmente, organización, ayuda a organizar el código en una estructura jerárquica y clara. Para entender un poquito mejor el concepto, llevémoslo a un aspecto de nuestra vida cotidiana donde podemos de pronto tener una mejor visión de cómo funciona esto. Hablamos de que la herencia es heredar atributos, características, variables y adicional a eso métodos, funciones o comportamientos. En la vida real, recordemos que nosotros tenemos un árbol genealógico donde procedemos de un padre y una madre. Ellos a su vez también proceden de un padre y una madre, que para nosotros se convierte en este caso en una figura de abuelos, y así sucesivamente podemos tener muchos más, en este caso, antecesores a nosotros. Cada vez que tenemos hijos, por decirlo de alguna forma, estos hijos pueden heredar algunos atributos como lo es nuestro color de piel, nuestro color de ojo, el tipo de cabello que tenemos, en este caso, cómo es nuestra parte corporal también, etcétera. Entonces, esas serían las herencias de las características que podemos nosotros heredar de nuestros padres o que nuestros hijos heredan de nosotros. Los comportamientos, dado que estos hijos también pueden heredar nuestro carácter, nuestra forma de o ideología de ver el mundo, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar. Entonces también vemos que nuestros hijos pueden heredar este tipo de comportamientos o funciones que nosotros tenemos, al igual que nosotros heredamos esto de nuestros padres. Sin embargo, también podemos tener características propias o comportamientos propios, en este caso los comportamientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, o las características que también nosotros podemos alterar o modificar a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el tipo de cabello, podemos fácilmente pasar de pronto de un tipo de cabello rizado a un tipo de cabello lacio mediante algunas técnicas que podamos utilizar, o colores de cabello, entre otro tipo de elementos que podemos hacer. Básicamente en la programación sucede lo mismo. En este caso, las clases derivadas o subclases o clases hijas lo que hacen es que toman eh, parte o un todo de lo que el padre puede, en este caso, entregarles para que ellos la reutilicen. En Java existen distintos tipos de herencia. Tenemos la herencia simple o única, que es que tenemos un único padre,
tenemos un hijo, el cual hereda esas características y funciones de ese padre. Tenemos también la herencia multinivel, que es que tenemos lo que acabé de mencionar, abuelos, padres e hijos. Entonces, el padre hereda del abuelo y el hijo hereda del padre. Eso también es posible en la parte de Java. Y finalmente tenemos la herencia jerárquica, que es que tenemos un padre y un número mayor a 1 de hijos, ¿listo? Que están heredando de dicho padre. Aunque en la vida real nosotros podemos tener o tenemos de forma obligatoria dos padres, un padre y una madre, en Java la parte que se denomina multiherencia no es posible, ¿sí? En Java solamente es posible la herencia simple. Por esta razón, este tipo de herencia que vemos aquí, donde tenemos dos clases, superclase o clase padre, y un hijo que trata de heredar de ambas, no vamos a ver ese comportamiento de esta forma tan evidente como lo vemos aquí. Existen unos mecanismos para subsanar esta parte de la multiherencia que veremos más adelante por medio de las interfaces. Pero en otros lenguajes de programación, este comportamiento sí es posible, para que lo tengan ustedes presente. Ahora, para entender todo este concepto que acabo de decir, todo este parlamento que acabo de mencionar, les traigo a consideración un ejercicio que vamos a ir desarrollando en más de un episodio para que tratemos de que los videos no queden tan extensos. El ejercicio ya lo habíamos trabajado antes, es el del modelo de una persona. Sin embargo, esta vez lo vamos a hacer mediante la herencia. Dice por acá que comenzaremos creando una clase llamada persona, la cual pues va a representar los atributos básicos y los métodos básicos que ya teníamos, que era el nombre y la edad de esa persona, y los métodos básicos que eran presentarse y finalmente cumplir años. Ya ese ejercicio lo hicimos en episodios anteriores. Te invito a que te veas el episodio 2 de esta temporada para que puedas tener acceso a ese código. Lo que vamos a hacer ahora es crear dos clases adicionales, una clase denominada estudiante, la cual va a heredar de persona, con los atributos adicionales de matrícula, que va a ser de tipo string, y básicamente aquí va a estar el número de matrícula del estudiante, es decir, como una especie de identificación del estudiante. Y vamos a tener un método denominado mostrar matrícula, que básicamente lo que va a hacer es mostrar el nombre del estudiante y su matrícula. ¿Listo? Por parte de la clase docente, también que va a heredar de persona, vamos a tener el atributo adicional de a qué facultad pertenece ese docente. También va a ser de tipo string y vamos a tener mostrar facultad, donde mostraremos el nombre del docente y la facultad a la que pertenece. No siendo más, pues vámonos entonces a la herramienta de NetBeans. Aquí se encuentra el ejercicio que les mencioné. Lo habíamos denominado en su momento ejercicio PO, ese es el que estaremos trabajando. Recordemos que teníamos la clase principal donde tenemos el método main y la clase persona, ¿sí? Era lo que teníamos hasta este punto. Entonces, en el método principal ya teníamos una codificación que posteriormente estaremos reemplazando, reestructurando para poder colocar en práctica lo que vamos a ver en este nuevo tema. Y acá tenemos la clase persona, que es donde tenemos ya definido esos atributos base que ya habíamos hablado, ¿cierto? Nombre y edad. Y por acá tenemos los métodos bases, que también ya lo habíamos mencionado en el enunciado que acabamos de leer, que son los que vamos básicamente a reutilizar. Muy bien. Ahora, lo que haremos será crear una nueva clase llamada estudiante. Esta clase llamada estudiante, para este caso en particular, voy a agregarla también a mi paquete de ejercicio PO y le voy a dar finalizar. Ahí tenemos la clase estudiante. ¿Cómo hacemos en Java para que una clase herede de otra? Lo hacemos mediante una palabra reservada que es extends. Esta palabra reservada que vemos aquí es la que nos va a decir que vamos a extender o que vamos a heredar de otra clase. Y acá colocamos la clase a la que nosotros heredamos. En este caso es persona.
Lo siguiente que vamos a hacer, como lo hemos hecho en los videos anteriores, es declarar los atributos propios de esta clase. Entonces, modificador de acceso privado, tipo de datos, nos dice que es string, y por acá nos dice que el nombre del atributo es matrícula. Seguidamente, después de tener ya declarado el atributo, recuerden que los siguientes son los métodos constructores. Entonces, al darle clic derecho por acá, para generar el método constructor, como lo hemos hecho en los anteriores videos, observemos que acá nos dice que podemos utilizar, dado que el método constructor, recuerden que inicializa los atributos de un objeto, ¿cierto? Dado que el estudiante también es una persona, nos dice que al momento de crear el método constructor, podemos también inicializar ese estudiante con el método constructor vacío de persona o con el método constructor donde la persona recibe un nombre y una edad, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar ambos para poder explicarlo. Entonces le voy a decir que utilizando persona, primeramente, y vamos a darle que adicional a eso, entregando la matrícula. Bueno, voy a hacer varios métodos constructores. Vamos a eliminar primero la matrícula para verlos todos. Sería de esta manera, solamente utilizando el método constructor de persona. Ahí tenemos el primer método constructor. El segundo método constructor sería el siguiente, utilizando persona y adicional a eso utilizando la matrícula del estudiante. El tercero sería el siguiente, utilizando persona que recibe nombre y edad y que no tenemos aún la matrícula del estudiante. Y finalmente, un cuarto método constructor que va a ser donde vamos a recibir el nombre y la edad del estudiante y adicionales a la matrícula. El número de métodos constructores que ustedes tengan en su código depende de lo que ustedes necesiten, ¿listo? Yo he creado todos pues, para proceder la explicación también. El primero, por ejemplo, como pueden ver, es completamente vacío. Eso significa que cuando creo un estudiante, desconozco en ese momento, estoy creando una instancia en memoria RAM para almacenar los datos de un estudiante, ¿sí? Pero en ese momento desconozco su nombre, su edad y su matrícula. Entonces yo recomiendo que aquí hagamos lo siguiente. Coloquemos la palabra reservada super, invoquemos el método constructor del padre y en matrícula lo igualemos a vacío, con el fin de que le demos valores iniciales vacíos a nuestro objeto. Esta primera parte, que es nueva, la palabra reservada super, lo que está haciendo es invocando el método constructor del padre, ¿sí? Del padre al cual nosotros estamos heredando. Entonces, esta palabra que tenemos aquí, super, lo que está haciendo es invocando uno de los métodos constructores del padre. ¿Cuál exactamente? En este caso, el que no tiene parámetros porque es el que estoy invocando. Es decir, que si yo me voy a la clase padre, que es persona, y reviso los métodos constructores, vemos que aquí tenemos un método constructor que no recibe parámetros donde me dice que el nombre es comillas y la edad es 0. Es decir, que ese estudiante comenzaría con estos valores. Nombre solamente comillas, es decir, no tiene caracteres, tampoco es nulo, es decir, no es vacío, completo. Recuerden que la palabra vacío en Java es null, no es null completo, ¿sí? Esta es la palabra en Java, sino que en este caso no tiene valor, no tiene caracteres, pero tiene algo inicial. Y finalmente la edad es 0. Y adicional a eso, le estoy diciendo que la matrícula también es, en este caso, comillas. ¿Listo? Ese es el primer aspecto de mi primer método constructor. El segundo método constructor voy a utilizar también a super para que cuando se cree este estudiante donde por lo menos conozco la matrícula, sabemos que el nombre y la edad de ese estudiante lo desconocemos. Eso es lo que nos está diciendo este método constructor. Voy a tener la capacidad de crear un objeto de tipo estudiante donde voy a poder conocer la matrícula, pero no el nombre
y la edad hasta ese momento cuando he creado a ese estudiante. Eso se creará de forma vacía. El tercer método constructor es donde conocemos el nombre y la edad del estudiante, es decir, lo pedimos al usuario que nos está diciendo voy a crear a ese estudiante. Entonces al momento de quererlo crear le decimos, bueno, tú debes darme el nombre y la edad de ese estudiante para yo poderlo generar, para yo poderlo crear, y vamos a colocarle aquí que la matrícula es vacía, porque aún se desconoce el número de matrícula de ese estudiante, por ende no se lo solicitamos al que está creando el estudiante. Y finalmente tenemos el último método constructor donde conocemos todo. Conocemos el nombre y la edad, por aquí nos está pasando, nombre y edad, como pueden ver, y adicional a eso conocemos ya el número de matrícula, que también nos lo está facilitando el usuario. Listo, básicamente sería ese el proceso de los métodos constructores para esta clase hija o derivada que estamos creando. Dado que aquí tenemos encapsulamiento privado, yo recomiendo que posteriormente hayamos creado los métodos constructores, creemos los métodos get y setter. Entonces le voy a decir insert coded, métodos getter and setter. ¿Listo? En este caso de matrícula. Ahí lo vamos a tener. Y vamos a tener también el método toString, cosa de que si yo deseo imprimir o los datos de un estudiante, yo puedo realizar. Entonces miren que acá cuando voy a imprimir los datos del estudiante, solamente aparecerá, en este caso, lo que tiene que ver con la matrícula de ese estudiante, porque es el único dato que tengo hasta el momento de este lado del código, digámoslo de esa manera. Pero yo quiero ver, cuando impriman ese objeto estudiante, yo quiero ver su nombre, quiero ver su edad y quiero ver la matrícula. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Para manejar la misma estructura donde les comenté la vez pasada que se coloca el nombre de la clase, se abre y se cierra llaves simplemente para tener la información allí, yo voy a concatenar aquí el nombre del estudiante. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, primero colocamos la palabra nombre para que aparezca. Va a ser igual a y concateno, y es aquí donde viene la magia de la herencia. Yo puedo utilizar el método getNombre. Ese método getNombre que ustedes ven que estoy tratando de invocar aquí, o lo voy a invocar más bien, este método getNombre yo no lo he programado en mi clase como tal, ¿cierto? No lo tengo aquí en esta clase. Pero como yo estoy heredando de persona, lo que estamos haciendo es que le estoy diciendo, bueno, vamos a ver si acá en persona existe un método denominado getNombre, mírenlo aquí, al cual yo puedo tener acceso. Dado que es público, podemos tener acceso. ¿Por qué no, en vez de colocar getNombre, por qué no colocamos solo la variable nombre? ¿Sí? Nombre. ¿Cómo colocamos la variable de matrícula? Si habíamos dicho que la herencia permite no solo heredar métodos, sino también heredar atributos. No es posible para este ejercicio hasta el momento porque resulta y pasa de que yo acá nombre lo tengo de forma privada, ¿sí? Lo tengo de forma privada. Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto los modificadores de acceso público y privado. Pero existe un nuevo modificador de acceso. ¿Cuál es ese nuevo modificador de acceso? Uno que me permite restringir que clases que no heredan de esta clase puedan acceder a él, pero que clases que heredan de esta clase puedan tener acceso sin tener que utilizar los métodos get y setter. Ese tipo de modificador de acceso se le llama protect. Entonces, para efectos de explicación, voy a dejar uno privado y uno protegido para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, a la edad la voy a cambiar a protegido. Perdón, protect. Protegido. Si regreso a la parte de estudiante y ahora quiero adicional al nombre conocer la edad de ese estudiante, entonces yo le coloco aquí edad es igual, y miren que puedo
decirle que edad es igual a, bueno, aquí no va punto y coma, disculpen, que edad es igual a edad. Sin yo tener esta edad, que es el atributo, sin yo tener esa edad dentro de mi clase estudiante. Miren que en estudiante solo tengo matrícula. Entonces puedo acceder al valor de la edad, dado que la edad se encuentra en un encapsulamiento protegido. Podemos compartir datos con nuestras clases derivadas o subclases. El nombre no, voy a de todas maneras hacer aquí la muestra. Miren que acá me dice que el nombre no, y si le doy por acá clic, lo que me dice acá es que estoy haciendo esto privado, o sea, el nombre no puedo utilizarlo de esta manera. Pero tengo otro mecanismo, que es que yo tengo un método llamado getNombre. ¿Listo? Entonces, hasta aquí una explicación bastante completa de lo que es la parte de herencia, por lo menos para el manejo de los atributos privados, protegidos y métodos constructores. Esto lo haremos de forma similar para la clase persona. Para cerrar este primer video de herencia, vamos a hacer el método que nos piden de estudiante para dejar la clase estudiante completa, el cual nos dice que se va a llamar mostrar matrícula y lo que va a mostrar es el nombre del estudiante y la matrícula del estudiante. Entonces me voy por acá, le digo public, void, mostrar matrícula, abro y cierro en este caso las llaves. Y aquí dentro voy a colocar un letrero donde le digo mi nombre es. Entonces recordemos que para acceder al nombre de este estudiante vamos a hacerlo a través del método get, porque lo tenemos privado para efectos de explicación, podríamos pasarlo a protegido y evitaríamos utilizar el método get y utilizar la variable nombre normal y mi número de matrícula es, y le colocamos por acá matrícula. Este sería el método que nos permitiría mostrar la matrícula del estudiante, ¿vale? Entonces acá juega el mismo comportamiento que acá en el toString, lo que tiene que ver con el método get. Bueno, dejemos hasta ahí para que no se haga extenso. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides comentarme si te pareció útil el video, tus dudas, tus sugerencias, regálame un like y nos vemos en el próximo episodio.